Buenas tardes. Me quiero acercar con este video como para dar una introducción un poco de lo que son los hilos de sutura, que es algo muy importante que sepamos. Ya sabemos que dentro de este laboratorio de disección vamos a tener diferentes tipos de cursos, de suturas, de disecciones. Bueno, y en este primer video vamos a empezar a mostrar lo que son los hilos de sutura, que es algo fundamental para conocer, para tener éxito en un cierre de una herida. ¿La sutura qué es? Es un material destinado al punto quirúrgico utilizado para la unión de tejidos o la ligadura de un vaso. ¿Qué funciones va a tener? Principalmente el cierre de una herida contra las agresiones externas, por supuesto aproximar esos bordes de heridas para generar la repetilización y también, por supuesto, para una corrección estética de cicatrices. ¿De qué va a depender la elección de la sutura? Bueno, del periodo de tiempo durante el cual yo quiero que ese material de sutura deba responsabilizarse de mantener unidos los bordes de la herida. También va a depender del grado de fijación o movilidad que quiero yo en ese tejido, el riesgo de infección de ese tejido, la reacción de los tejidos a esa sutura utilizada, del calibre mínimo que debe tener el hilo para dar resistencia a la sutura adecuada y también un calibre mínimo para fijar los tejidos sin desgarrar. Y por supuesto que la aguja también va a estar relacionada con el tejido a suturar. Vamos a pasar entonces a el tamaño del material de la sutura. El tamaño del material de la sutura va a estar determinado por el diámetro de la hebra, que es el que va a determinar su tamaño. Y el tamaño se va a designar con números, que es como vemos acá. El mayor que existe es el número 5, que rara vez se ve. Y el diámetro del hilo va a ir disminuyendo hasta llegar a 0. Los múltiplos de 0 son aún más chicos, siendo, por ejemplo, el 2 ceros más chico que el 0, el 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, que cada vez son más finos, que llega al diámetro más pequeño, es el 11 ceros, que por supuesto son los que se van a usar para microcirugías. Y también vamos a creer que los más gruesos, por ejemplo en esta lámina, que puede ser un acero, son para la unión de tejidos óseos. Y los tamaños de las suturas de acero son diferentes en la numeración, siendo 18 la más grande y la más pequeña es de 38 a 40. Vamos a ver acá que claramente las hebras varían muchísimo en su diámetro. El largo del hilo habitualmente está estandarizado, que ahora lo vamos a ver en detalle, y habitualmente viene de 45 centímetros, 60 centímetros o entero. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que estos hilos están envueltos en estos paquetes que son de doble sobre. El interno vamos a ver que es estéril de ambos lados y el externo virtualmente tiene esta cara transparente para ver las indicaciones del mismo. ¿Y qué es lo que tenemos que observar? ¿Qué tipo de hilo? El tamaño y la longitud. Ven que acá tenemos un nylon de longitud de 45 centímetros. ¿Qué tipo y tamaño, curvatura y punta de aguja tiene este hilo? La fecha de vencimiento y la fecha de elaboración. Entonces, ahora vamos a clasificarlas según su origen, según su estructura, según su permanencia en el organismo y el acabado y la manipulación industrial. Entonces, según su origen, vamos a tener las naturales y las sintéticas. Las naturales, y bueno, son las de origen animal, las de origen vegetal y las de origen mineral. Las de animal, vamos a ver que tenemos aquí, entre ellas son el catgut y la seda. Las de vegetal vamos a tener lino y algodón. Y las de minerales se considera también el acero o plata. Pasando a las sintéticas, vamos a tener el polietileno, el ácido poliglicólico,
la poliglactina 910, la polidioxanona, el poliéster y el polipropileno. Y según su estructura vamos a tener las traumáticas o atraumáticas. Que las atraumáticas habitualmente son las que llevan la aguja incorporada en el hilo, en donde la aguja es similar al tamaño del hilo para no agregar un trauma al tejido. Y vamos a ver que las atraumáticas están disponibles como simples, con una aguja sola, por ejemplo, que acá lo marca el sobre, o dobles, que contienen una aguja en cada extremo del hilo, que habitualmente esas son las que se utilizan para la aproximación de órganos tubulares o conductos. Pasando a la permanencia en el organismo, vamos a tener las absorbibles y las no absorbibles. Las absorbibles son las que desaparecen gradualmente del organismo, digerido por enzimas, las que son naturales, y por hidrólisis, las que son sintéticas. El hidrolizado de las suturas sintéticas es menos agresivo que el proceso enzimático desencadenado, ya que no solo deshace el hilo, sino que también puede dañar el tejido circundante. Y más o menos podemos dar un ejemplo de duración. Por ejemplo, tenemos que el catgut simple más o menos permanece 6-7 días. El cromado va a durar 15 o 20 días. El ácido poliglicólico, también llamado Baicril, tiene una duración de 90 a 120 días. Y la polidioxanona de 180 días. Los no absorbibles es que, ya que debido a su estructura, el organismo no las puede hacer desaparecer y van a quedar permanentes en él. Habitualmente son retiradas, por ejemplo, las suturas que se hacen con nylon en la piel. Y las no absorbibles naturales tendríamos la seda, el lino, el algodón, el acero y la plata. Y entre las sintéticas no absorbibles vamos a tener el nylon, el polipropileno, los poliésteres y los polietilenos. Y como último, según el acabado industrial, también se clasifican en monofilamentos y multifilamentos. Vamos a ver acá, como está descrito, que este es un monofilamento. ¿Qué significa? Que es una estructura física unitaria, que va a ejercer menos resistencia al paso de los tejidos, va a tener menos impurezas en su superficie, menos adherencia de gérmenes, mínima cicatriz y menos anudados. Por ejemplo, las suturas de vasos también se aplican. Pero las desventajas son la mayor capacidad de sección de los tejidos, que aunque no tiene filo, también la torsión o la presión pueden debilitarlos. Por ejemplo, la polidioxanona y las poliamidas. Y la de los multifilamentos, que significa que está formado por monofilamentos trenzados o torsionados, que les confieren más resistencia, flexibilidad y manejabilidad. Pero tiene las otras desventajas que, por ejemplo, la de un solo filamento no las tiene. Estos multifilamentos tienen un recubrimiento impregnado, hidrófobo o envueltos en una vaina, que dan el aspecto que fuera de un solo filamento. Bueno, por un lado, las suturas, los hilos, ya los explicamos. Vamos a pasar a los tipos de agujas, las agujas quirúrgicas, que vamos a ver que están elaboradas en acero, es un acero de alto contenido en carbón, tienen que ser fuertes e inertes y pueden ser descartables o reutilizables como son estas. La forma de la aguja va a variar según la necesidad de uso en el tejido. Y vamos a ver que tienen diferentes tipos de ángulos. Tenemos agujas de 5 octavos, por ejemplo esta, vemos que tiene una curvatura mayor, de 1 medio, de 3 octavos, capaz que esta puede ser, 1/4, y también tenemos las agujas rectas, que habitualmente las agujas rectas se utilizan mucho en lo que es la piel. Una aguja cortante o triangular
vamos a ver que presenta 3 bordes. No sé si se ve ahí bien la puntita, que es triangular. Bueno, y está la aguja que es la aguja tradicional cortante, que tiene un borde cortante en la cara interna y uno en cada uno de los lados. Y tenemos la aguja reversa, que si querés busquemos, que habíamos encontrado en uno de los nylon, acá, la aguja reversa. Eso significa que tiene el borde cortante en la cara externa y uno en cada lado de los lados. Se utilizan cuando el tejido es duro o difícil de penetrar, como es la piel, el tendón o los tejidos resistentes. Después vamos a ver las agujas de punta cónica o de sección circular, que son menos traumáticas, pero también menos penetrantes. Penetran y separan el tejido sin cortarlo y sirven para tejidos blandos, peritoneo, intestinos y dura madre. Y vemos que acá en el sobre está indicado como un puntito, las que son de estas redondas, y como un triangulito, las que son justamente cortantes. Entonces, ¿qué es lo óptimo para una sutura? Que no debe estrangular el tejido, evitar todo tipo de espacio muerto, y lo más importante es el buen afrontamiento de los bordes, pero sin tensión. Bueno, espero que hayamos tenido un buen panorama de suturas. Creo que esto es bastante completo. Después cada uno puede revisar el material que va a ser subido en el campus con más detalles de la elaboración o del origen de cada hilo, de cada tipo de hilo. Y los voy a convocar para que en el siguiente video voy a hacer una muestra de instrumental quirúrgico, como para que vayamos conociendo algunos elementos, algunos materiales que se utilizan, tanto sea para hacer una sutura básica o algunos instrumentales que van a hacer que son de mayor tamaño para cavidades o grandes articulaciones. Bueno, nos vemos hasta pronto.